Ante todo, muy buenos días. Nos alegra presentar esta exposición como parte de nuestro trabajo de responsabilidad social universitaria, en el cual vamos a tratar temas como la temperatura y la dilatación lineal. Primero, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es el grado de agitación de los átomos, ¿no? A un nivel molecular, ¿no? Dentro de la temperatura existen tres escalas más usadas, que son el grado Celsius, el grado Fahrenheit y la Kelvin, ¿no? Tenemos tres puntos especiales, ¿no? El punto de ebullición del agua. En Celsius su escala es de 100, en Fahrenheit de 212 y en Kelvin 373. El otro punto es de fusión del hielo. El punto en Celsius es 0 grados, en Fahrenheit 32 grados y en Kelvin 273 kelvins. Y aparte tenemos un punto, el cero absoluto. En grados Celsius sería menos 273, en grados Fahrenheit menos 460 y en Kelvin 0 grados. Ya. En base a esta escala sacamos una relación, ¿no? Restando la temperatura, una temperatura en Celsius menos nuestra temperatura de fusión del hielo sobre la temperatura el punto de ebullición del agua menos el punto de fusión del hielo. Haciendo esto tendremos esta breve ecuación, ¿no? Temperatura de Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Esto también debe ser igual a esta escala en temperatura en Fahrenheit, que sería una temperatura en Fahrenheit menos el punto de fusión sobre el punto de ebullición menos el punto de fusión. Ya a su vez lo mismo con la temperatura en Kelvin, que debe ser menos el punto de fusión sobre el punto de ebullición del agua menos el punto de fusión del hielo. Listo. Reduciendo esta ecuación llegamos a esto, que la temperatura en Celsius sobre 5 se relaciona a la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9 y a su vez a la temperatura en Kelvin menos 273 sobre 5. Bueno, usando los dos primeros términos de la temperatura Celsius sobre 5 y temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9, la desarrollamos y resolvemos. Llegamos a esta ecuación especial, que la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Y si despejamos la temperatura en Fahrenheit, sería 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. O sea, nuestra temperatura en Fahrenheit sería 1.8 veces la temperatura en Celsius más 32. Y al final, despejando el término 1 con el término 3, la temperatura en Celsius sobre 5 es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Desarrollamos y tenemos que la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Y a su vez la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Estas cuatro fórmulas son las necesarias e indispensables para hacer la conversión de temperaturas, ya que en el sistema internacional la más usada es Kelvin. En cuanto a expansión térmica, tenemos que es un fenómeno que nos explica que la temperatura, cuando aumenta, afecta directamente al volumen de un objeto. Este tiene diversas aplicaciones en campos de ingeniería y arquitectura, como por ejemplo al momento de juntar dos muros o dos materiales, y se tiene que tener en cuenta que en algún momento estos materiales se van a dilatar, y para no crear grietas, se crean lo que son las juntas de dilatación térmica o juntas de expansión térmica. También podemos, para temas didácticos, poner esta relación de aquí, que podemos hablar de que la temperatura es directamente proporcional al volumen, lo que también se puede hablar como a más temperatura, más volumen. Hay tres maneras para ver la expansión térmica: la dilatación lineal, superficial y volumétrica. En nuestra exposición solo vamos a hablar sobre la dilatación lineal, que es la más sencilla de las tres. Supongamos que tengamos una barra de acero de longitud L sub 0 a una temperatura T sub 0. Le aplicamos un cambio de temperatura, aumentamos la temperatura en dichos grados Celsius, tenemos una temperatura final y una longitud final. Esta variación de la temperatura desde la longitud inicial a la longitud final se conoce como la variación de L, la variación de la longitud. Y esto se puede hallar mediante la siguiente fórmula, que es una fórmula que nace a base de experimentos, prueba y error. Esto nos dice que la variación de la longitud es igual a la longitud inicial por alfa por la variación de la temperatura. ¿Pero qué es alfa? Alfa es nuestro coeficiente de dilatación lineal, el cual está expreso en grados Celsius a la menos 1, al igual que como nuestra variación de la temperatura está expresada en grados Celsius y nuestras longitudes, la variación de la longitud, están expresadas en metros. Estas dos son inversas, ya que al momento de realizar la ecuación, la variación de nuestra longitud tiene que darnos en metros. Ahora, tenemos que hablar sobre qué es el coeficiente de dilatación lineal. Y aquí tenemos la definición que nos dice, es un valor que describe cuánto cambiará la longitud. Este valor varía dependiendo del material del que esté hecho. Por ejemplo, la variación lineal, el coeficiente de dilatación lineal del aluminio va a ser 24 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Y la variación del plomo va a ser 29 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Esto tiene relación con el material. Por ejemplo, aquí podemos ver que el plomo es aquel material que se dilata más, solo por saber su coeficiente de dilatación. Además de que también podemos notar de que son muy pequeños, por lo cual nuestra variación de longitud también será mínima.
Bueno, ahora voy a determinar el coeficiente de dilatación volumétrica, que va a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Tomando como punto de partida este cubo con 3 dimensiones A, B y C, y tomando en cuenta estas fórmulas, empezamos con que el volumen final va a ser igual a final por B final por C final. Pero también el volumen final es lo mismo que decir volumen inicial más la variación del volumen. Y también lo mismo que decir A final va a ser igual a A inicial más la variación de A, aplicando todos en B y C. Ahora, delta de A o variación de A es también lo mismo que decir que es una dilatación lineal. Es por eso que aplico esa fórmula. A inicial por alfa por delta de T, que es la variación de la temperatura, va a ser lo mismo que la variación en A. Aplicando lo mismo en B y C, tenemos esta fórmula ya desarrollada. Ahora, factorizando A inicial, nos va a quedar un A inicial por 1 más alfa por la variación de temperatura. Lo mismo factorizamos en B y C. Ahora, variación del volumen es lo mismo que decir volumen inicial por beta por la variación de la temperatura. Y ahora, vemos 3 términos iguales, lo factorizamos y lo elevamos al cubo, ya que es una multiplicación. Ahora, factorizamos volumen inicial y nos va a quedar volumen inicial por 1 más beta por delta de T. Igual al volumen inicial, que es A inicial por B inicial por C inicial, por lo visto anteriormente. Y desarrollamos el binomio al cubo, que va a ser 1 al cubo más 3 por alfa por delta de T más 3 por alfa por delta de T al cuadrado más alfa delta de T al cubo. Ahora, estos dos términos de acá tienen un valor insignificante, ya que alfa en sí tiene un valor menos, que literalmente tendría un límite casi a 0, y si lo elevamos al cuadrado o al cubo, tendría un valor insignificante, y es por eso que lo eliminamos. Y solo nos quedaría 1 más 3 por alfa por delta de T. Ahora, volumen inicial por volumen inicial se simplifican, quedándonos toda esta ecuación de acá. El 1 y el 1 se van, y beta por delta de T va a ser igual a 3 veces alfa por delta de T. Delta de T con delta de T se van, y se puede demostrar que el coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Aquí tenemos un ejercicio de dilatación lineal. Como podemos ver, nos da 2 barras con sus respectivas medidas y sus respectivas coeficientes de dilatación lineal. ¿Qué nos pide? Nos pide hallar qué variación de temperatura necesitan ambas barras para poder alcanzar esta distancia o poder estar unidas. Ahora, deducimos que necesitamos la fórmula de aquí, que es la variación de la longitud de la barra 1 más la variación de la longitud de la barra 2, nos va a dar 3 centímetros, que es lo que queremos. Ahora, ya que sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a resolver respectivamente cada uno. Con la barra 1 primero, su variación de longitud de la barra 1 es la longitud inicial por la variación de temperatura y por su coeficiente de dilatación lineal respectivo. Resolviendo, nos va a dar que tenemos que la variación de la longitud de la barra 1 es 450 centímetros por 10 a la menos 4. Todo esto multiplicado por la variación de temperatura, que le vamos a poner como X para que es lo que tenemos que despejar, ¿no? La variación de la longitud de la barra número 2 es prácticamente el mismo procedimiento, ¿no? Longitud inicial por su variación de temperatura, que en este caso es la misma, porque es la misma en ambas barras, y por su coeficiente de dilatación lineal respectivo. Resolviendo nos va a salir que es 50 centímetros por 10 a menos 4 por X. Ahora, ya que tenemos los dos datos, procedemos a reemplazar acá. Pasando a este lado de la pizarra, podemos ver que ya reemplazando los datos, igualando, decimos 450 centímetros por 10 a la menos 4 más 50 centímetros por 10 a la menos 4 es 500 centímetros por 10 a la menos 4. Que esto se puede decir como 0,5 por 10 a la menos 2, pero si quieren también se puede quedar así. Ahora, ya que tenemos un producto, todo este dato podemos pasarlo al otro lado, dividiendo, y nos quedaría acá. Ahora, tenemos que 3 centímetros por 10 a la cuarta. ¿Por qué 10 a la cuarta? Porque este 10 a la menos 4, que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y cuando 10 a la menos 4 divide, arriba pasa como 10 a positivo, ¿no? 10 a la cuarta. Ahora, sería 3 centímetros por 10 a la cuarta entre 500 centímetros, nos va a salir que es 60 grados Celsius. Y esta sería la temperatura que necesitan ambas barras para que se unan.